Bueno, bienvenidos a este encuentro que hemos convocado con Editorial Marea, con dos grandes autoras de la editorial. Vamos a hablar del rol del periodismo de investigación para la construcción de una agenda feminista. Creo que Vanina Escales, también Cecilia González, y bueno, en mi caso, Analía Argento, que también soy autora de Marea. Independientemente de nuestra posición respecto al feminismo, tenemos como mujeres una mirada ya de por sí atravesada por nuestra historia personal, particular y social, ¿no? Yo pensaba en la previa a este encuentro para esta particular feria de editores en este contexto que estamos viviendo todos, de dónde venimos, ¿no? En mi caso, de una bisabuela que tuvo que mentir para poder viajar de Italia a la Argentina, una abuela que quería ser peluquera y cuando su marido le encontró las cosas que estaba juntando para empezar a estudiar, se las tiró, y una mamá que tenía que fumar a escondidas de su padre porque una mujer no fuma, ¿no? Y nosotras quizás estamos en el medio, entre esas mujeres que en nuestros contextos, quizás, bueno, por compartir una generación, mujeres que pasaron de la sumisión a la rebeldía, de la sumisión a la revolución, y las dos de eso deben saber mucho. Nosotras, ahí en esa etapa, en ese medio, esa bisagra, de las mujeres que fueron empujando en Argentina, otra vez, como en los 70, con las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, empujando un movimiento fuerte social, con sus contradicciones y con su potencia. Y en mi caso, con una maternidad de hijas que hay cosas que para nosotras fueron una lucha y para ellas son un chiste, como nombrarles un cassette o una antigüedad. Y aún así, qué difícil visibilizarnos. Estaba pensando, cuando escribí para Marea el libro de Vuelta a Casa, Historias de Nietos Restituidos, y después La Guardería Montonera, una pregunta recurrente era cómo una madre se embarcó en un proyecto político, en una militancia política, y puso en riesgo a sus hijos. Nunca me preguntaban por qué los padres habían hecho eso, o casi nunca. Está Cecilia, para hablar de este rol de la mujer invisible, desplazada, y después visibilizada, ¿no? Y está Vanina también rescatando a una mujer feminista, que muchas veces fue la amiga de, la esposa de, la compañera de, ¿no? Arroja la bomba, Salvadora Medina Ornubía y el feminismo anarco, es una biografía que escribió Vanina Escales para Editorial Marea, y que seguramente nos va a contar muchas de estas cosas que les estoy comentando. Y Cecilia, bueno, que tiene varios librazos en Marea, Al Gran Pueblo Argentino, de Cecilia González. Ella es mexicana, para los que no la conocen ya se darán cuenta cuando la escuchen hablar, y con esa mirada tan particular y tan incisiva, ¿no? De una persona que nos conoce tanto, aunque no haya nacido en esta tierra. Vanina Escales, hola, ¿cómo estás? Cecilia González, bienvenidas a este encuentro con Marea como nuestra anfitriona habitual. Hola, buenas tardes. Gracias a Marea y gracias a la FED por la invitación, por supuesto. Sí, muchas gracias. Bueno, no sé quién quiere empezar charlando un poquito sobre este rol, el rol del periodismo de investigación, con esta mirada feminista, ¿no? Cómo visibilizar lo invisible o lo que estaba escondido, o las historias que están narradas con otra visión, ¿no? Porque quizás eso, Vanina, quizás sea más difícil, ¿no? Como construir una historia o investigar a partir de un relato ya construido, de un lugar que nos dieron y nos dejaron ahí. Contarnos a través de todo tu trabajo, y bueno, y particularmente con la historia de Salvadora. Bueno, sí, quiero empezar como
sacando algunas flechas a partir de lo que comentabas. Yo creo que cuesta mucho salir, o que es un desafío todavía pensar a los feminismos por fuera de lo binario, que es muy difícil no caer en estructuras mujeriles y binarias. Digo, los sujetos de los feminismos, les sujetes de los feminismos, nos vamos definiendo por las reivindicaciones que tenemos y por las luchas que llevamos adelante, y somos las que decimos no a una serie de opresiones, más allá de nuestra identidad, aunque por nuestras distintas identidades somos, estamos en un lugar de despoder o de la oprimida, pero las sujetas de los feminismos somos las que decimos que no a una serie de opresiones, al racismo, a las opresiones económicas, a las opresiones afectivas, a las posiciones sociales desiguales, al capacitismo, y que tratamos de inventar en esos recorridos una forma ética de vivir, sin ejercer opresiones, y sin permitir que que ejerzan sobre nosotras. Entonces, esto un poco para distanciarnos de la idea de justamente de una posición de mujer. Y por otro lado, creo que cuando, en mi caso, escribir una historia sobre Salvadora era poner, o significó, en gran medida, poner en cuestión, sospechar de lo que se había dicho. Digo, mi primera tarea como investigadora fue no creer en nada de lo que viniera empaquetado y repetido durante años. Y no porque se hubieran omitido historias, sino porque directamente no eran vistas, porque me parece que el feminismo y la investigación feminista y el acercamiento feminista al archivo lo que permite es volver más denso el discurso y llenar de grises lo que parecen afirmaciones contundentes. Entonces, yo empecé a usar el archivo y a revisar el archivo para ver qué era lo que no se había leído en realidad, y qué era lo que faltaba contar. Y entonces, cualquier acercamiento al archivo implica una hermenéutica, una tarea de encontrarte con los documentos e interpretarlos, y encontrar ahí o trazar ahí recorridos posibles. Mi caso fue una posición más, yo me acerqué desde una perspectiva feminista a memorias que no habían sido unidas, y a memorias, a recorridos, mi corpus no estaba construido, porque Salvadora no estaba ubicada ni en la historia del 30, estaba ubicada muy lateralmente en la historia del feminismo, y muy lateralmente en la historia del anarquismo. Entonces lo que hice fue construir mi propio archivo a partir de retazos dispersos que podían tocarla. No sé si se entiende. Sí, se entiende bárbaro. Pero bueno, el archivo y la investigación y la producción de conocimiento implica una relación de poder. Construir conocimiento está instalado en la producción de poder. Entonces, me parece que ahí nos aproximamos con lecturas que no son ingenuas a las producciones anteriores y a las investigaciones anteriores, y no somos ingenuas cuando nosotras buscamos leer entre líneas lo que no está dicho. Y Cecilia, en tu Sí, caso. en esto coincido, que no hay una ingenuidad, pero también muchas veces no es que haya una intención
Hoy sí más, porque hay una militancia mucho más armada, ¿no? Pero no hay ingenuidad, pero tampoco hay maldad. En muchos casos, cuando uno hace ese tipo de investigaciones, no se puede dar por sentado, a eso voy. Sí, a partir de construcciones sociales, o lo que ha sido la construcción de la historia, que ha sido, por supuesto, para favorecer a determinado género, pero sí, también a veces es como tratar de pelear contra los prejuicios. Mientras te escuchaba pensaba que, por ejemplo, yo una pelea que tengo los últimos años, pero hace 2, 3 nada, porque toda esta lucha es como tremendamente para mí nueva y en esta complejización. Es, por ejemplo, el desgaste a veces del lenguaje. Cómo hacer periodismo feminista sin utilizar los eslóganes que de tanto usarse se terminan desgastando y terminan, para mí a mí ya no me significa nada porque siento que estoy repitiendo discursos. Por ejemplo, hablar de disciplinamiento, ¿no? Que se habla mucho, el disciplinamiento de los cuerpos de mujeres o el silenciamiento. Trato de tener mucho cuidado con eso y también sobre todo, insisto, en mi trabajo de los últimos años, porque ahora sí lo hago de manera más consciente, es cómo hago un periodismo feminista sin que necesariamente tenga una declaración feminista. Me parece eso es no decir esta nota es feminista, o esta nota es por la lucha de las mujeres, o esta nota es por la equidad de género, sin hacerlo explícito, si me explico, sino a través de contenidos, incluso a la hora de retratar historias o personajes, ya trato de hacer ese esfuerzo y muchas veces seguramente me equivoco y siga teniendo porque es una formación cultural, ¿no? Sesgos de prejuicios de género. Por eso te decía, seguimos haciendo... Claro, dale. En una crónica o cuando uno menciona, ¿no?, a los participantes de una reunión, a veces se hace protocolarmente, ¿no? Quien tiene el cargo más alto es a quien nombras primero. Pero a veces cuando hay equidad, digo, no, me ha pasado de nombrar primero al varón. Sí. Y es un ejercicio de desconstrucción para usar términos feministas. Ahora, la agenda feminista o las temáticas feministas en el periodismo de investigación. En el caso de las dos me parece que va más allá de las demandas más urgentes que llevaron en esta época, por lo menos más reciente, a las mujeres a la calle, ¿no? Ni una menos, la violencia de género, la desigualdad, el techo de cristal, la desigualdad en los saberes, a un mismo rol en un empleo que el salario sea menor. Digo, pero hay otra agenda que quizás, como decías vos, Cecilia, quizás aparentemente no sería feminista, pero lo es. Digo, en el periodismo de investigación hay otros temas que son feministas sin que sean la urgencia de la agenda cotidiana. Sí, pero más que las agendas feministas, yo en lo que he venido tratando de trabajar, insisto que es un intento porque es un esfuerzo, tengo que estar como súper pendiente siempre, es en ejercer un periodismo feminista sin que sea declarativo. Por ejemplo, si yo hago una nota de economía, yo no puedo entrevistar a 2 varones economistas, ya no. O sea, y batallo porque luego no hay, efectivamente a veces no encuentras las fuentes, también porque las voces representadas y representativas en los medios tradicionales de comunicación para opinar, para construir este pensamiento, como decía Vani al principio, son masculinas. Entonces, a ese tipo de ejercicios me refiero. Porque no importa también el tema del que se trate, de cualquier manera son problemáticas que nos afectan generalmente a las mujeres más que a los varones en un plan esquemático, digamos, ¿no? Entonces a eso voy de no hacerlo explícito, sino hacerlo en la práctica. También, por ejemplo, unas amigas y yo organizamos el Festival Basado en Hechos Reales. Es un festival sobre narrativas que hacemos cada año y cuidamos que haya siempre 50 y 50% de participación masculina, femenina, con esta complejidad también de terminar con lo binario, ¿no? Pero partimos de, bueno, por lo pronto ya no hay mayoría de participantes hombres. Eso lo cuidamos al extremo. Y las que lo organizamos somos todas mujeres, pero nunca decimos que es un festival feminista, ni con tono feminista, ni con... o sea,
sí, yo prefiero en estos momentos, porque ya también hay muchas colegas y compañeras que hacen explícito su periodismo feminista y me parece bárbaro y me encanta que lo hagan así. Yo quiero intentar ir por otra vía, que no sea declarativo, sino en los hechos y en la búsqueda in situ de fuentes, porque también mis trabajos son muy variados. Yo escribo para medios internacionales, sobre todo todos los aconteceres de Argentina. Entonces, como a partir de esos aconteceres, por ejemplo, escribí hace poco una nota sobre Maradona. Entonces explico, ¿no? Bueno, sí, el gran ídolo argentino, pero es un padre abandónico, es un tiene acusaciones, denuncias de maltrato de género, es tratar de explicar todo eso y luego como no caer tampoco en la caricaturización. Claro. Ahora, quizás en el hoy, cuando uno va a entrevistar como decías vos, Cecilia, economistas, bueno, decidís darle lugar o visibilizar a la mujer. Ahora, Vanina, ¿cómo se hace un periodismo con perspectiva feminista, con perspectiva de género, cuando hay que revisar la historia? Porque ahí, como vos decías, hay huecos en la historia y hay historias que no se contaron, hay personajes importantes. Pasa mucho, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, que las mujeres investigadoras, las grandes matemáticas, que no están, es muy difícil encontrar. ¿Cómo haces para reconstruir o para revisar la historia? Mira, distintas cosas. Yo me reivindico y soy periodista feminista, soy una de las directoras, junto con Flora Alcaraz y Agustina Paz Frontera de LATFEM, que hacemos periodismo feminista, y reivindicamos, el feminismo es una perspectiva antes que una agenda. Es decir, del mismo modo que el antirracismo. Digo, me parece que la cuestión no son los temas, sino es el modo de lectura y de acercamiento. Digo, se puede hablar de física o de geología si tenemos en cuenta enclaves de opresión presentes en determinadas ciencias o procesos de estudio. Me parece que ahí el ejercicio es de mirada más que del desarrollo de agendas específicas. Y por otro lado, recordame la pregunta, por favor. No, ¿cómo haces, por ejemplo, para reconstruir historias, digo, la diferencia entre el periodismo de investigación y el revisionismo histórico, ¿no? Porque para atrás es más difícil encontrar testimonios, documentos, Bueno, hay un relato ya construido con otra mirada. Sí, para mí hay una cuestión muy importante que es de las construcciones hegemónicas y tratar de pensar justamente en contramemorias y buscar en los relatos las marcas generizadas. Entonces, yo creo que un ejercicio de memoria que podemos hacer cuando hacemos investigación es justamente buscar las memorias que fueron desplazadas, buscar archivo, digo, me parece que hay que hacer archivo, y también, en mi caso sí encontré muchos testimonios. Digo, las historias estaban ahí, lo que pasa es que no estaban contadas. Claro. Y me parece que en algún punto habría que hacer una mesa con historiadores varones para ver por qué no leyeron, no sé, por qué no leyeron desde una perspectiva de género muchas cuestiones históricas. ¿Por qué se entrega? O sea, de qué manera construyeron relatos hegemónicos? Por ahí, creo que tal vez ahí sí tiene que ver un poco el tema, porque en general los relatos históricos están anclados en instituciones, en el desarrollo institucional y en historias de las élites. Y la verdad es que históricamente, por una cuestión política, por la heteronorma como régimen político y por un sistema opresivo que sacaba de las élites y de la producción de relato
a las mujeres, a negras y negros, a indígenas, a pobres. Entonces, ver cómo esa historia es en sí misma un discurso de poder y cómo es en sí misma un relato que responde a una narrativa, no sé, de les poderosos, a una narrativa hegemónica, a la construcción de una nación, a la construcción de un Estado. Entonces, a mí, si bien son libros que leo y que me interesa leer y que muchas veces leo para pensar qué es lo que no está dicho, me parece que me interesan más las narraciones de los que no fueron, de les que no fueron, como eso, el lado B de la historia, o las historias de personas minorizadas, de grupos minorizados por esto, por distintos tipos de opresiones. Es lo que más me interesa. Qué sé yo. Otro tipo de narrativas, y que me parece que hay que leerlas en sintonía, y que hay que leerlas cruzadas, justamente porque, nada, me parece que es la forma de darle más, de hacer más denso el relato. Y también me interesan mucho las memorias, los libros de memoria escritos en primera persona de varones, mujeres, lesbianas, trans. Digo, el relato en primera persona me parece enriquecedor, me parece que revela subjetividad, que dan pinceladas sobre una época. Entonces, creo que sí, me interesan esos relatos minoritarios, los tangos, las letras, las novelas de 10 centavos de la década del 20 y del 30. Me parece que temáticamente hay toda una riqueza que no está presente en la historia hegemónica. O sea, y realmente como que no me interesa, ¿no? Claro. Les hago la última pregunta a las dos, pero que la uso de disparador, pero ustedes reflexionen lo que quieran para ir despidiéndonos de la Feria de Editores. Cecilia, decías recién que ahora sos más consciente, ¿no? ¿Qué cambió desde que llegaste a Argentina, por ejemplo, a hoy? ¿Qué falta? ¿Qué diferencias notás en el periodismo de investigación o entre los distintos medios de comunicación, ¿no? Una cosa será la televisión, otra otros formatos, y lo mismo te pregunto a vos, Vanina, pero úsenlo libremente como disparador para también decir lo que les haya quedado para este encuentro. Sí, a mí me parece súper importante lo que dice Vanina, porque así como hacen falta toda esa investigación histórica, con esa otra mirada de las y los oprimidos, que también en el manejo del lenguaje es todo un tema, porque en redes sociales y eso yo me manejo mucho más con el lenguaje inclusivo, y obviamente en las redacciones para los cuales trabajo se complica más, ¿no? Pero ya es como un esfuerzo. Pero bueno, también esos mismos, esa misma falta de mirada sigue existiendo aún hoy en cuanto a las temáticas. Nos seguimos encontrando, bueno, todas de alguna u otra manera trabajamos en los medios o consumimos medios y nos damos cuenta como el discurso, incluso por parte de mujeres, porque también está la otra, ser mujer tampoco implica hacer un ejercicio de feminismo, no es automático, y falta toda esa mirada alternativa, ¿no? que implica buscar otro tipo de historias, con otro tipo de enfoque, con una nueva complejidad, con un enriquecimiento, con una densidad, como decíamos. Así que bueno, yo lo que sí valoro un montón es que es la construcción colectiva y pujante y ejemplificadora que hay en Argentina con respecto a América Latina. Lo que yo vine acompañando como periodista, informando y tratando de entender y de aprender todo este movimiento de mujeres, que además la diversidad es que muchas veces asusta, pero justamente es lo que da la riqueza, la diversidad y las contradicciones, porque hay también es aprender a hablar de los feminismos, ya no es sino no un solo feminismo, ¿no? Evadir, o yo también trato de alejarme de las
Si bien no le temo a la discusión política, tampoco me parece productiva el debate de quién o cómo se es más feminista o menos feminista, ¿no? El feministómetro, que en algún momento se llegó a hablar, que eso también muchas veces está presente y hay como, en mi caso, como que atajarlo, porque para mí eso no es lo importante, sino lo importante es la lucha colectiva que he visto y que he seguido y admirado en Argentina en los últimos años. Y obviamente mi eje de comparación directa, si comparación no es la palabra adecuada, de referencia directa es México, ¿no? Que es otro tipo de construcción también colectiva, porque los feminismos finalmente son colectivos, y que son súper interesantes en cuanto a sus diferencias. Pero también en cuanto a sus coincidencias. En México es un país mucho más grande, la violencia es exacerbada también por cuestiones de narcotráfico, que son otro de los temas que yo suelo manejar. Pero yo, para cerrar y hablando específicamente de Argentina, diría que han recorrido un camino conjunto muy emocionante y muy admirable, y que viene un capítulo súper interesante con el debate por la legalización del aborto, porque eso también vuelve a poner a los colectivos feministas en Argentina a la vanguardia en cuanto a derechos, no solo de las mujeres, sino derechos sociales. O sea, es esto de salir de solo la parte de género, ¿no? Yo espero con muchas ansias ese debate, me emociona mucho cubrirlo, y bueno, y esperemos a ver qué pasa, ¿no? Vanina. Bueno, yo quiero un poco reivindicar la tarea de muchas, o al menos de un grupo de historiadoras feministas que la verdad es que con una trayectoria muy larga, por lo menos desde los años 80 en adelante, hicieron mucho para construir epistemología feminista y acercamientos feministas al archivo, como Mónica Tarducci, Mabel Bellucci, María del Carmen Feijó, Elizabeth Yelin, Dora Barrancos. Me parece que hay, cuando impulsamos Ni Una Menos en 2015, que lo hicimos, quiero subrayar que todas éramos periodistas feministas que trabajábamos en medios. Me parece que en ese momento dábamos cuenta de un acumulado histórico muy importante de investigadoras, de historiadoras, de otras periodistas, de encuentros nacionales de mujeres y de un recorrido en la lucha por los derechos bastante amplio, con trayectorias muy, muy valiosas. Entonces, me parece importante destacar eso. Y luego, respecto de la investigación, puntualmente, me parece que creo que es importante que seamos conscientes de que cuando hacemos nuestras propias investigaciones dejamos pequeñas huellas, tipo Hansel y Gretel, como una serie de migas en el camino que van formando con suerte nuestra memoria, nuestra propia memoria feminista. Digo, donde hay un archivo, o hay alguien que piensa que la reunión de distintos elementos, de objetos, de documentos, de cosas son importantes y tienen un valor. Entonces, ese acto de instituir un archivo es ya la dación de valor. Entonces, me parece que eso es interesante, esa sumatoria de documentos, de materiales, y también me parece importante que la reflexión que implica el periodismo feminista equivale a tener una reflexión por la epistemología, por los modos de investigar, por el lugar propio como investigadora y como periodista, por el lugar que le damos a nuestra propia voz dentro de esos relatos, por el enmascaramiento, por cómo mostramos u ocultamos nuestra subjetividad.
por cuánto cuánto de lo narrado tiene que mostrar el reverso de lo narrado, todo lo no contado, y también implica una reflexión sobre el estilo de escritura, sobre el uso de la primera persona, de la tercera persona, me parece que el periodismo feminista implica primero deshacer cualquier impulso de objetividad, y lo que hace es poner de relieve nuestro lugar como periodistas, como militantes, como activistas feministas. Entonces me parece que la honestidad del periodismo feminista justamente se afirma en esos valores y en esas reflexiones. Bueno, yo los invito, antes de que nos despidamos, a leer Arroja la bomba, Salvadora Medina Honrubia, y el feminismo anarco, porque son temas fuertes los que abordan estas dos mujeres, Vanina Escales y Cecilia González, y también los libros, bueno, las historias del narcotráfico que ha escrito Cecilia, y también Al gran pueblo argentino, esa mirada suya tan hermosa, ácida, perspicaz sobre nosotros. Y ya que Vanina nombraba los agradecimientos, coincidirán seguramente conmigo en un agradecimiento a Editorial Marea y a Constanza Brunet, que también nos da voz y la posibilidad de la palabra para cumplir nuestros sueños y desarrollo como periodistas y escritoras, y también para contar esas historias no contadas, ¿no? Ese lado B que decía Vanina. Con plena confianza y libertad. Y me parece que esa oportunidad de contar también la historia presente y la reciente es un gran aporte, esas miguitas que decía Vanina, ¿no? De Hansel y Gretel, con esa mano amorosa y también firme de Constanza Brunet en Marea. Así que muchas gracias a las dos, y a la editorial y a la FED por darnos esta oportunidad.